Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte, pues habíamos quedado en la parte del contenido que pasa por la región de la axila. Bueno, ya habíamos hablado acerca de lo que es estos dos nervios, el nervio musculocutáneo, que pasa por la región de la axila, el nervio mediano, que también pasa por la región de la axila. Aquí tenemos la región axilar, o sea que sí pasa el nervio mediano. Lo tenemos el nervio cubital, que también sí pasa efectivamente por la región de la axila. Este nervio cubital, pues que se origina, pues ahí lo vemos, sus ramas de la C7, C8 y T1 del fascículo medial, el nervio mediano, no va a inervar la escápula ni el brazo, pero sí va a descender por la parte medial del brazo, pasando por detrás del húmero, es decir, que va a pasar por detrás del surco del nervio cubital. Y cuando pase el nervio cubital, pues recién va a dar sus ramas colaterales, ¿no? Es decir, ¿qué ramas colaterales va a dar este nervio cubital? Bueno, ramas como para el flexor cubital del carpo, ramas para el flexor profundo de los dedos de la mitad medial para el dedo 4 y 5. Luego va a descender por el antebrazo, por la parte medial, y va a dar ramas interóseas palmares, ¿sí? Para el palmar corto, para músculos hipotenares, también para los lumbricales, para el dedo 4 y el dedo 5 en la región de la palma. O sea que el nervio cubital, aparte también de dar algunas ramas interóseas dorsales, para el aductor del pulgar, que es ojo, es muy importante este, ¿sí? El nervio cubital va a dar una inervación para el nervio aductor del pulgar, increíblemente de la parte medial hacia la parte lateral. Pero especialmente el nervio cubital es el que se encarga de inervar el dedo anular y el dedo meñique, cuarto y quinto dedo por la parte de la palma y por la parte del dorso. O sea, de ambos lados va a inervar el nervio cubital. Bueno, ese es el nervio cubital que pasa, repito, por la región de la axila, es la que nos interesa. El nervio axilar, pues este, antes de pasar por la región de la axila, se desvía y bueno, este es el que va a inervar a dos músculos. Vean ustedes, nervio axilar. Va a inervar al músculo deltoides y va a inervar al músculo redondo menor. Bueno, ahí tenemos la arteria radial, que es una de las más importantes. Ahí vemos la arteria radial, que es esta. Bueno, perdón, el nervio radial. El nervio radial, que es una rama posterior del plexo braquial, sale del fascículo posterior y pues es considerada la rama terminal posterior más grande. Y aparte de rama, pues es rama terminal, ¿no? Del plexo braquial posterior. Así que el nervio radial es el que va a dar varias ramas. Pero ojo, el nervio radial va a pasar por el brazo, va a pasar por el surco del nervio radial en la cara posterior del húmero. Pero a la vez, al pasar por el surco del nervio radial, por su cara posterior, también va a dar algunas ramas para el músculo tríceps braquial, para la porción larga del tríceps, para el vasto medial, para su vasto lateral. Y de ahí va a seguir descendiendo por la parte del codo para inervar al músculo brachiorradial, ramos del nervio radial superficiales y profundos, luego para los extensores del radial largo del carpo, para el extensor radial corto del carpo, para una ramita para el nervio anconio, para el extensor radial corto del carpo, va a formar el nervio interóseo posterior, para el músculo supinador, el nervio supinador, y para todos los músculos, la mayoría, para todos los músculos del antebrazo posterior, para los extensores, ¿no? Para el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, para el extensor del dedo índice, por otra parte para el extensor cubital del carpo, extensor del meñique, extensor de los dedos. Y así, al inervar a estos músculos extensores, pues va a dar una inervación también al dorso de la mano. ¿Por qué? Porque sus tendones de estos músculos van a descender hasta el dorso de la mano. Así que va a estar, es considerado el nervio radial, un nervio que va a inervar el brazo, el antebrazo y la mano, pero por la parte dorsal, por la parte posterior.
Bueno, y con eso hemos acabado la región de la axila. Muy bien. Ahora, pues hasta ahí hemos acabado axila. Nos vamos con otra región, que es la región del brazo. Es un tema muy cortito la región del brazo, pero bueno, muy importante. Hoy vamos a ver también, aparte de esto, la región del brazo y luego, pues ya en una siguiente clase del día miércoles, pues ya vamos a ver el antebrazo. Y nuestra última clase, que es el día viernes, vamos a ver la parte de mano. Y con eso hemos acabado todo el miembro superior. No se olviden que al final de donde está mano, la región de mano, en el libro del Kay Moore, al final de mano, pues hay un tema que dice articulaciones de miembro superior. Y ojo que esas articulaciones ya las hemos visto después de huesos, ¿no? O sea que sí ya hemos adelantado ese temario, ¿no? Y acabamos con mano el día viernes. Con eso va a ser todo el temario que hemos visto en miembro superior. Así que todo está fríamente calculado. Vamos con el brazo. La región del brazo llamada región braquial. Ese es el nombre que recibe. Región del brazo, región braquial. Se divide en dos partes. Braquial anterior y detrás braquial posterior. Como ustedes podrán ver, la región del brazo está conformada por dos regiones, una anterior y otra posterior. La región anterior está formada por el músculo bíceps braquial, que en realidad, bueno, es considerado uno de los más superficiales. Debajo del bíceps braquial vamos a encontrar al músculo coracobraquial y más abajo al músculo braquial anterior. O sea que la parte anterior del brazo o la región braquial anterior contiene tres músculos: bíceps braquial, coracobraquial y braquial anterior. Tres músculos propios del brazo. Pese que algunos otros músculos se van a insertar también en la parte distal del húmero, pero no se los toma en cuenta como propios del húmero, propios del brazo. Así que estos son los tres músculos de la región braquial anterior. Y en la parte posterior solo tenemos un músculo, que es el tríceps braquial. El tríceps braquial, ¿no? Y debajo de este lo tenemos al anconio, que es un músculo pequeñito, pero más se lo toma en cuenta en la parte de antebrazo que en brazo. Así que solo vamos a estudiar estos músculos en la parte anterior. Ojo, y el detalle que les decía, para que no se olviden nunca. Todos los músculos que están en la parte anterior del brazo, todos los músculos que están en la parte anterior son flexores. Y todos los músculos que están en la parte posterior del brazo son extensores. Entonces, a simple vista, sin yo saber cuál es la acción de este músculo, diría, ¿qué acción tiene el músculo bíceps? El coracobraquial, el braquial, no conocen ustedes. Pero, como les dije, si son anteriores, son flexores. Entonces, ¿qué acción tiene el bíceps? Coracobraquial y braquial, flexión del brazo. Flexión del brazo y el antebrazo, porque se contrae y flexiona el antebrazo. Y el otro, el que está en la parte posterior, es un extensor, es un antagonista. Si este hace flexión, el otro se opone y va a hacer extensión, ¿no? Así que, bueno, ya hemos visto, vamos a ver ahora los músculos, vamos a ir conociéndolos uno por uno. Vamos a hablar por la parte anterior del brazo, al músculo bíceps braquial. El músculo bíceps braquial tiene dos porciones, una porción corta y una porción larga. Ahí podemos ver al bíceps, la porción larga, bueno, muchos pensarán que es esta, pero no. La porción larga siempre es en la parte lateral. Así que aquí tenemos la porción larga donde se va a originar. Bueno, ¿cuál es su origen, no? ¿Dónde se origina? ¿Cuál es la inserción proximal y distal? ¿O cuál es su origen y cuál es su inserción distal? Bien, el bíceps, su porción corta del bíceps, bueno, ahí vemos, porción corta, se inserta proximalmente en la apófisis coracoides. La porción larga, que es lateral, se inserta en el tubérculo supraglenoideo, que está por encima de la cavidad glenoidea. Ahí está.
Porción corta en el vértice de la apófisis coracoides. La porción larga se origina en el tubérculo supraglenoideo, por encima de la cavidad glenoidea. Porción larga, porción corta. Luego de ahí el músculo, la porción corta desciende, la porción larga también. Pero la porción larga es un tendón más delgado que va a pasar por el surco intertubercular. Pasa por el surco intertubercular entre los dos tubérculos, tubérculo menor y tubérculo mayor. Y la porción larga desciende por el surco intertubercular para luego reunirse con la otra porción. Y así, porción corta y porción larga, cuando pasan la mitad del brazo, se unen las dos fibras musculares y se llama el bíceps braquial. Y este bíceps braquial luego termina insertándose, bueno, el músculo se transforma en un tendón cuando está llegando a la región del codo, se transforma en un tendón, las fibras o el músculo del bíceps, y su tendón se llama tendón del bíceps o tendón bicipital. Y el tendón bicipital termina en la tuberosidad bicipital del radio. Aquí es donde termina distalmente el músculo bíceps. Tuberosidad bicipital del radio. Bueno, está inervado por el nervio músculo cutáneo y la acción principal que tiene es flexión del antebrazo. Al flexionar el brazo va a flexionar el antebrazo. Entonces es un flexor del brazo y del antebrazo. Esa es la acción que tiene el músculo bíceps braquial. Vamos con el siguiente músculo, coracobraquial. El músculo coracobraquial es un músculo más pequeño que está debajo del bíceps y el músculo coracobraquial está localizado en la parte medial, en la cara medial del húmero. Entonces, ¿dónde está su origen, su inserción proximal? En el vértice de la apófisis coracoides. Veamos, ahí está. El músculo coracobraquial se origina superiormente en el vértice de la apófisis coracoides. De ahí va descendiendo el músculo, de ser delgado se vuelve más un poquito grueso, las fibras, y su inserción distal termina en la cara medial y superior del húmero. Cara medial y superior del húmero. Ahí es donde va a terminar. O tercio de la cara medial del húmero, que no pasa la mitad. Entonces, más claramente, pues de la apófisis coracoides termina en la cara medial y tercio superior del húmero. Cara medial y tercio superior del húmero. El coracobraquial es el que está atravesado por el nervio músculo cutáneo. Este nervio lo va a perforar a este músculo. Entonces el nervio músculo cutáneo perfora ¿a qué músculo? Al coracobraquial. Y el coracobraquial es perforado ¿por qué nervio? Nervio músculo cutáneo. La acción que tiene el coracobraquial, como está en la parte media, entonces uno, ya les dije, produce flexión. Flexión del brazo y el antebrazo y la aducción. Esa es la que va a producir. Aducción, una rotación medial hacia la parte media, ¿no? Aducción. Luego tenemos al músculo braquial, que es el que está debajo de la mitad del húmero hacia abajo. El braquial se origina en la mitad distal de la cara anterior del húmero. De ahí este músculo empieza a descender de la mitad distal del húmero por su cara anterior y sus dos caras laterales o bordes medial y lateral. El músculo braquial anterior empieza a descender de su inserción proximal o su origen y va a terminar en un tendón que se inserta en el proceso coronoides del cúbito, ¿sí? En el proceso coronoides del cúbito y en la tuberosidad del cúbito. Ahí es donde termina el músculo braquial anterior. Ahí se puede ver mejor, ¿no? Termina en el proceso coronoides y en la tuberosidad del cúbito. Músculo braquial. ¿Por quién estará inervado? También por el nervio músculo cutáneo. Como se han dado cuenta, los tres músculos, el bíceps, el coracobraquial y el braquial, los tres están inervados por el nervio músculo cutáneo.
Ahora nos vamos a la parte de atrás, a la parte posterior. Tenemos al tríceps. El tríceps que tiene 3 cabezas. Una cabeza larga, cabeza lateral y cabeza medial. Pues, ¿dónde se origina? Bueno, la cabeza larga es muy sencillo. La cabeza larga que la tenemos acá, pues se va a originar en el tubérculo infraglenoideo. Su porción larga se origina o se inserta superior o proximalmente en el tubérculo infraglenoideo, que está debajo de la cavidad glenoidea. Tubérculo infraglenoideo. De ahí desciende hasta la parte posterior del codo. Porción larga. La cabeza lateral, ahí tenemos cabeza lateral, se inserta su inserción proximal en la cara posterior del húmero, por encima del surco del nervio radial. Por encima del surco del nervio radial. Y la cara medial, que es esta, su cara medial, pues se va a originar en la cara posterior del húmero, pero por debajo del surco del nervio radial. Por debajo del surco del nervio radial. Y así la porción larga, la porción del vasto, también se lo llama así, vasto lateral, vasto medial, los 3 se unen y van a formar un tendón que se llama el tríceps. El tendón del tríceps, que va a descender, este tendón del tríceps, que es potente y termina en la cara posterior del olecranón. ¿Sí? En la extremidad del olecranón y en la fascia del antebrazo. Cara posterior del olecranón. Este músculo del tríceps va a estar inervado por el nervio radial. Entonces, para que se ubiquen un poquito más, ahí está el hueso. Aquí va a estar la cabeza larga, debajo de la cavidad glenoidea, tubérculo infraglenoideo. Aquí tenemos la cabeza lateral por encima del surco del nervio radial. Aquí está la cabeza medial o el vasto medial por debajo del surco del nervio radial. Bueno, ya saben que su tendón termina en el olecranón. Bueno, es eso nada más los músculos que vemos en la cara posterior del brazo. Ahí tenemos la porción larga del tríceps, que ojo, la porción larga es tan importante porque va a formar este espacio cuadrangular, ¿no? Que les había comentado hace un instante. Este es el espacio cuadrangular que está delimitado superiormente por el músculo redondo menor, inferiormente por el músculo redondo mayor. O sea, su límite superior, redondo menor, su límite inferior, músculo redondo mayor, su límite medial, la porción larga del tríceps, y su límite lateral, el húmero, que lo tenemos al hueso. Y su contenido del espacio cuadrangular, pues ya lo saben. El nervio axilar, que ahí lo vemos, y la arteria circunfleja humeral posterior. Ya está. Ya conocemos, hemos repasado el espacio cuadrangular 2 veces. Espero que no se olviden. Bueno, ahora hablamos de la arteria braquial. Hablamos de su contenido, de su paquete vasculonervioso que tiene el brazo. Bueno, ahí tenemos a la arteria braquial. ¿Se acuerdan? Este es el músculo redondo mayor. Dijimos que hasta el borde inferior del músculo redondo mayor, bueno, termina la arteria axilar. Pero empieza la arteria braquial. Y ahí está, efectivamente la arteria braquial empieza en el borde inferior del redondo mayor. Empieza la arteria braquial. Y la arteria braquial va a descender hasta llegar al pliegue del codo. Cuando llega al pliegue del codo, ¿qué quiere decir? A la flexura del codo, cuando nosotros extendemos el brazo y flexionamos, esta no sé si se me logra ver, o en esta parte tal vez, cuando flexionamos el brazo, eso se llama el pliegue del codo, solo cuando flexionamos. Entonces, cuando llega hasta la flexión, hasta ahí aproximadamente termina la arteria braquial. Entonces, desde el borde inferior del redondo mayor hacia la flexura o el pliegue del codo. De ahí, sus 2 ramas terminales de la arteria braquial, tiene varias ramas colaterales que la vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son las terminales de la arteria braquial? Miren, son 2.
La arteria radial, que va a ir por la parte lateral del radio, y la arteria cubital, o la arteria ulnar, que va a ir por el lado del hueso cubital. Ulnar es lo que se maneja la nueva nomenclatura, la 8ª edición del libro del Kay Moore, la 7ª también, bueno, y a la 6ª ya se llama arteria cubital, ¿no? Cambia las ediciones, pero no varía. Arteria cubital o ulnar es lo mismo. Así que esas son sus terminales de la arteria braquial del brazo. ¿Cuáles son terminales? Arteria radial, que es lateral, y la arteria cubital, que es medial. ¿Dónde termina la arteria braquial? En el pliegue del codo. De ahí se dividen esas dos arterias terminales. Ahora, ¿cuáles son sus ramas colaterales de la arteria braquial? Pues justamente vamos a ir detallando. Vean, la arteria braquial, fíjense muy bien, la arteria braquial es aquella que desciende por la parte medial del brazo y cuando está descendiendo va a dar una rama colateral. Véanla, esta es la rama colateral que se llama arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda, si se ven, se dirige a la cara posterior del húmero. Claro, va a pasar por el surco del nervio radial. Pregunta, puede ser pregunta de parcial. ¿Qué pasa por el surco del nervio radial? El surco del nervio radial está en la cara posterior del húmero. Entonces pasa, ¿qué es lo que pasa? Si es surco del nervio radial, uno, nervio radial y el otro, la arteria braquial profunda. ¿Qué es esta? Y ese surco del nervio radial que está en la cara posterior, entonces pasa el nervio radial y la arteria braquial profunda. Pero también va a estar tapada por un músculo. ¿Qué músculo lo va a tapar a ese surco del nervio radial? La porción larga del tríceps. Esta porción larga del tríceps la va a tapar al surco del nervio radial. ¿Sí? La va a tapar al surco del nervio radial para proteger a estos dos vasos. Para proteger al nervio radial y para proteger a la arteria braquial profunda. Bueno, primera rama, arteria braquial profunda. Sabemos que es posterior y que pasa por el surco del nervio radial. Seguimos bajando con la arteria braquial. Luego vemos que la arteria braquial va a dar otra rama, segunda rama, se llama arteria nutricia del húmero, que va a ingresar al agujero nutricio para nutrir. Arteria nutricia del húmero. Entra dentro del hueso. Segunda rama. Seguimos bajando. Tercera rama. Arteria colateral cubital superior. Arteria colateral cubital superior, que va a ir por la parte medial. Si es cubital, pues es medial. Entonces, arteria colateral cubital superior, que va a llegar hasta el codo. ¿Ya? Arteria colateral cubital superior. 3. Seguimos bajando y tenemos a una cuarta. Arteria colateral cubital inferior. ¿Por qué? Fácil, ¿no? Arteria colateral cubital superior y arteria colateral cubital inferior. Este está arriba, es superior, y este está abajo, es inferior. Dos arterias colaterales, cubital superior y cubital inferior. ¿Cuántas llevamos? 1, 2, 3 y 4. 4 ramas colaterales hasta el momento. Y luego, estas son consideradas las más importantes. Esas serían las 4 ramas colaterales que tiene la arteria braquial. No hay más. No tiene más colaterales. Así que el resto de las colaterales, miren, van a descender y van a anastomosarse unas con otras para formar el codo, el arco vascular del codo. Pero, bueno, la arteria braquial, como no tiene más ramas colaterales, pues va a dar 2 ramas terminales, que es la arteria radial y la arteria cubital. Y ya está. Esto del codo lo vamos a ver en la parte del brazo, un poquito, y pues sus 2 arterias, ¿no? Radial y cubital, que es un tema un poquito amplio que vamos a tener en la siguiente clase. Bueno, esas son las únicas ramas colaterales que podemos ver. La arteria braquial profunda, como ven ustedes, pues esta arteria braquial profunda, vamos a ver si tiene algunas ramas. Sí, tiene una rama ascendente braquial. Luego desciende la arteria braquial profunda y va a dar 2 ramitas terminales, la braquial profunda.
Una se llama rama colateral media y la otra rama colateral radial. La colateral radial se va a anastomosar con la arteria recurrente radial. Y bueno, las colaterales cubital superior y cubital inferior, pues estas se van a anastomosar con dos arterias que se llaman recurrentes cubitales. Recurrente cubital anterior con la colateral cubital inferior. Recurrente cubital posterior se anastomosa con la arteria colateral cubital superior. Y así van a anastomosarse con estas arterias del brazo para formar el arco vascular del codo, ¿no? Que vamos a volver a hablar nuevamente de estas arterias en la siguiente clase. Bueno, y por último dato importante que les va a servir en la anatomía clínica. La arteria braquial, así se le llama, la arteria braquial, algunos lo llaman arteria humeral, también es correcto. La arteria braquial, cuando está llegando al codo, antes que se divide en arterias radial y cubital, esta arteria braquial nos sirve para tomar la presión arterial. Aquí es donde nosotros colocamos la campanita para colocar del estetoscopio que nos colgamos en los oídos, y esa campanita llegamos y la colocamos aquí, sobre esta arteria braquial. Lo que nosotros tratamos es agarrar el epicóndilo medial, tocamos y por encima, un dedo por encima o 1 centímetro por encima está la arteria braquial. Y ahí agarramos y le colocamos la campanita, le ponemos el brazalete, insuflamos y ahí nosotros podemos tomar la presión arterial. Así que es un punto de referencia para tomar la presión arterial, la arteria braquial. Muy bien. Vamos con los nervios que pasan por la parte del brazo. Lo tenemos al bíceps, ¿no? Pero bueno, ya hemos indicado de que el nervio músculo cutáneo es un nervio que se va a encargar de inervar al bíceps braquial, al coracobraquial y también al braquial anterior. Bueno, esto ya lo conocemos muy bien, ¿no? Nervio músculo cutáneo se origina C5, C6, C7 y va a inervar a los 3 músculos anteriores del brazo. Luego lo tenemos al nervio radial, que también ya lo hemos visto hace un instante en la parte de axila. Ahí tenemos al nervio radial, que ojo, este pasa por el surco del nervio radial. ¿No es así? Y cuando pasa por el surco del nervio radial, pues también va a pasar junto ¿con quién? Con la arteria braquial profunda. ¿No es así? Y bueno, o sea que el nervio radial en el brazo, ¿a quién se encarga de inervar? En el brazo se va a encargar en la región del brazo posterior. ¿Cómo se llama? Braquial posterior. La región braquial posterior lo tenemos al tríceps braquial y va a estar inervado por el nervio radial, ¿no? Para su porción larga, para su porción del vasto lateral, vasto medial y en realidad para las 3 porciones del tríceps braquial. Y luego ya desciende al codo para inervar el resto de los músculos. Nervio radial. Bueno, y esto ya lo hemos visto, ¿no? Todas sus ramitas de la arteria braquial. No se olviden que tiene 4 ramas importantes, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, la arteria braquial profunda, una. La arteria nutricia, para el agujero nutricio, para que entre dentro del hueso, 2. La arteria colateral cubital superior, 3. La arteria colateral cubital inferior, 4. 4 ramas colaterales y 2 ramas terminales. La arteria radial y la arteria cubital. O ulnar, ¿no? 4 ramas colaterales y 2 terminales. Y el resto, pues van a dar arterias para poder irrigar la articulación del codo, ¿no? Esto vamos a ir viendo en la siguiente clase. Bueno, y ahí tenemos esta arteria que les decía, esta es la arteria braquial. Miren, otro dato también de referencia para la anatomía de superficie. Saben que la anatomía de superficie es para poder explorarla. Entonces lo tenemos al bíceps. Ese es otro punto de referencia. Vean ustedes. Aquí tenemos al bíceps braquial. El bíceps braquial, miren, esta es la parte lateral y esta es la parte medial. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, porque ahí lo tenemos una venita
que es la vena basílica. Al nervio cutáneo medial del brazo, la vena basílica, y bueno, pues ahí está la arteria braquial. Se dice que para tomar el pulso, porque también se puede tomar el pulso por esta arteria, el pulso, la presión arterial, cualquiera de las dos, pero más la presión, pues tenemos que localizar al bíceps. Medial al bíceps, si tengo aquí al bíceps braquial, medialmente, donde termina el músculo bíceps, ahí presiono y ahí se encuentra la arteria braquial. Y aquí está el epicóndilo medial. 1 centímetro por encima y lateral está la arteria braquial. Entonces, la arteria braquial localizo entre el epicóndilo medial y donde termina el bíceps braquial. Ahí localizo para tomar, repito, el pulso para tomar la presión arterial. Es un punto de referencia. Muy bien. Bueno, espero que les sirva. Ahí vemos mejor. Ahí tengo la arteria braquial. Miren, esto es lo que les decía, ¿no? La arteria braquial y ya. Bueno, este es lo que va a formar la arteria braquial profunda, ¿no? Con el nervio radial, que pasan por detrás, por el surco del nervio radial. Y luego, bueno, ahí está la arteria braquial, que va a pasar ¿por dónde? ¿Qué punto de referencia? Aquí está el epicóndilo medial. Vean, aquí está la arteria braquial. Está entre el epicóndilo medial y el borde lateral del bíceps. ¿No? Ahí lo tengo. Entonces, ahí está, justo en medio, lo voy a encontrar. Miren, ¿a quién voy a encontrar? Uno, a la arteria braquial, y lo voy a encontrar el nervio mediano a su lado. Miren, qué importante, ¿no? Dos detalles importantes, dos vasos o un paquete vasculonervioso fundamental. Arteria braquial y nervio mediano. Entre el epicóndilo medial y la parte del bíceps braquial. Ahora, otro dato más. Entre el músculo bíceps braquial y el músculo braquial, lo vamos a encontrar a un nervio. ¿Cómo se llama este nervio? Miren, eso en el cadáver para la disección podemos encontrarlo. Entre el bíceps braquial y el braquial anterior se localiza un nervio entre los dos. ¿Qué es el nervio músculo cutáneo? O sea que el nervio músculo cutáneo, aparte de inervar al coracobraquial, va a descender, va a inervar al bíceps y va a inervar al braquial anterior. Pero se localiza entre los dos. O sea que yo levanto al bíceps y me encuentro con el nervio músculo cutáneo. ¿No es así? Muy bien. Espero que les sirva esta imagen. Bueno, esto ya lo hemos visto. Y bueno, ¿qué acciones tienen estos músculos? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Si son anteriores, son flexores. Y el tríceps es el único extensor. Extensión del codo y extensión del antebrazo, ¿no? Esa es su única acción que tiene el músculo tríceps braquial. Bueno, el tríceps braquial se inervado por el nervio radial, repito, extensión del codo y extensión del antebrazo. Nada más, el único extensor. Bueno, con eso hemos concluido la región del brazo y simplemente ver pues su anatomía de superficie donde vemos al bíceps que podemos contraer cuando hay una contracción concéntrica, se acorta el músculo y se nota muy bien el bíceps, ¿no? Y ahí tenemos el surco del bíceps, surco medial del bíceps que es notorio en las personas que tienen un buen tono muscular, ¿no? Y debajo está el tríceps. Muy bien. Aquí podemos ver también, aprovechando esta imagen, podemos ver ahí cuando se eleva el brazo, podemos ver, por ejemplo, bueno, al bíceps braquial, el surco medial del bíceps. Este surco medial sirve para separar, vean, el bíceps anteriormente y el tríceps posteriormente. Entonces este surco cuando vemos nos separa el bíceps anterior y el tríceps posterior. Y aquí podemos ver incluso la región pues de la axila. Este es el hueco de la axila. Esta es la base de la axila para que vean. Este hueco se llama base de la axila. ¿Qué tiene la base de la axila? Piel, pelos, debajo está el tejido celular subcutáneo.
Eso es la base de la axila. Ese es el pliegue anterior de la axila y este es el pliegue posterior de la axila. Hemos dicho, ¿no? Una pared anterior, que es esta. Esta es una pared posterior. ¿No es así? Y ahí vemos el pliegue anterior de la axila, pliegue posterior de la axila. Y hacia adentro, dentro de todo este hueco, está la pared medial y esta es la pared lateral. Bien. Ahí tenemos en la parte distal del brazo, pues la M venosa, que ya la hemos visto, ¿no? En clases pasadas, ¿no? M venosa. Y esto nos sirve para tomar el bíceps, ¿no? Cuando agarramos al bíceps, un martillito y agarramos nuestro dedo y percutimos. ¿Por qué no directo al tendón? Porque no se encuentra muy bien, porque tengo que localizar con mi dedo pulgar el tendón. Si recién localizo con mi dedo pulgar el tendón, entonces recién puedo hacer la percusión sobre mi dedo, para que no se me escape el tendón. Entonces, esto se llama reflejo del tendón del bíceps. Reflejo bicipital lo llaman algunos. Bueno, lesiones, ¿no? Cuando se rompe el tendón, pues el músculo se encoge, se acorta y se deforma. Una displasia, un desplazamiento del bíceps. Bueno, podemos, si agarramos del brazo algunas veces, podemos comprimir a la arteria y podemos hacer que circule menos sangre. Eso no es bueno. Fracturas, ¿no? Bien. Con eso hemos acabado la región del brazo. Y muy bien, nos vamos a estar viendo en nuestra clase práctica más luego. Y no se olviden que el día miércoles vamos a llevar la parte de antebrazo, ¿ya? Antebrazo, que es el penúltimo tema que tenemos, antebrazo, y el día viernes terminamos con la parte de mano. Y con eso ya, repito, hemos acabado nuestro temario y nuestras clases teóricas. Muy bien, chicos, nos vemos entonces más luego. Vayan colocando la asistencia por el chat, por favor, les voy a pedir la asistencia por el chat. Faltan todavía algunos estudiantes. Bien, se está viendo la pantalla, ¿no, chicos? Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Bueno, ya vamos a tener entonces pronto la parte del penúltimo tema, ¿no? Antebrazo. Así que es un tema bastante largo, larguísimo diría yo, porque vamos a encontrar, miren, todos estos músculos. Todos estos músculos vamos a ir viendo, pues, en la parte anterior y en la parte posterior. O sea que vamos a ir viendo, miren la cantidad de músculos. Tenemos muchísimos músculos que vamos a ir viendo en la parte. Les estoy mostrando un vistazo de lo que vamos a ir viendo en la siguiente clase, ¿no? Tenemos hasta no poder. Músculos. Irrigación. Linfáticos. Y bueno, con eso acabaríamos la parte de antebrazo. Así que eso vamos a ir viendo en la siguiente clase. Es un temario, sí, un poquito largo, ¿sí? Pero tenemos la esperanza que acabamos, ¿no? Muy bien. Bueno, chicos, nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Chao, chicos, no falten para la práctica. Son últimas 2 prácticas hoy y mañana de todo lo que voy a hablar para el reconocimiento de este día jueves. ¿Sí? Hoy hablo de antebrazo y mano, de músculos, y voy a hablar sobre arterias del miembro superior. Con eso ya estuviéramos casi completos. Nos vemos, chicos. Hasta más luego. Hasta luego, doctor.